Ya les decía, chicos, entonces podríamos hacer eso, así complementamos mejor. Igual cualquier duda que tengan en el grupo, o sea, que mientras estén estudiando, la mandan nomás, digamos, y yo que no tenga un tiempito se lo resuelvo. Y mándenme sus prácticos, ¿ya? Para poder ver mejor qué les enseña también, digamos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, estas reacciones más bien yo las conozco mejor, porque es lo mismo que avanzamos con la doctora. Entonces, estas reacciones son sencillas, no hay lío. Pero hay reacciones que sí, o sea, hay cositas que he visto que pregunta que es mejor que me las manden para que yo las analice mejor y se las explique también, ¿ya? Entonces, cuando puedan, mándenme sus practiquillos, lo que tengan del INGE, todas esas cosas, mándenme, por favor. X. Ok. Mm, ya, ok, ok, ok. Continuamos. No lo distingo. Este. Mm. Ah, ahora que me acuerdo, chicos, la primera pregunta decía esto, ¿no? Indique qué método usaría para separar las dos fases. Ya, eso es pregunta de laboratorio sobre todo. A ver, chicos, ¿ustedes cómo separarían agua y aceite? Con el embudo de decantación, Muy bien, excelente. ¿Por qué? porque como son dos compuestos que no se mezclan, uno va a ir abajo y uno va a gotear y el otro se va a quedar arriba. Ya, ¿y cuál es el principio físico que se aplica ahí? La densidad, Muy bien, y hay algo más, o sea, está bien, densidad, excelente. También la solubilidad, porque son compuestos polares, muy bien, que es lo que en realidad creo que por ahí va. Y algo muy importante, este, la acción por la que Sual se va a desplazar va a ser por los efectos de la gravedad. ¿Ok? Muy bien tu respuesta, está bien, excelente. Por efectos de la gravedad, por efectos de uno, densidad, excelente. Solubilidad, porque ambos son compuestos diferentes. Y por la acción de la gravedad, el método indicado sería mediante en decantación. Decantación. ¿Ok? El material a utilizar sería un embudo de decantación. Eso me olvidaba acá. Ahorita leyendo las preguntas, me di cuenta de eso. El material sería un embudo de decantación. Así, una respuesta completa. Buenísimo. Bien, excelente. Pasamos al último punto. Bien. Tengo estas cuatro reacciones en las cuales estas reacciones se han visto en laboratorio, chicos, ¿ya? Se ve mucho en lo que sería análisis elemental, se ve también en lo que es la combustión, la obtención de alcanos y por último la halogenación de un alcano también. Bien, la primera reacción, chicos, es una neutralización que se ve en el análisis elemental. ¿Qué sucede? Cuando yo hago reaccionar el CO2 con hidróxido de calcio, usualmente esto se da, chicos, en fase acuosa. ¿Qué significa eso? Que yo lo tengo que hacer en una fase líquida, ¿no? Bien, más CaOH2. Ahora, aquí, chicos, ¿cómo lo van a complementar? Podemos colocar directo los productos, pero podríamos también ser más enfáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con el CO2 cuando reacciona con el dióxido de calcio? Usualmente este CO2, chicos, esto de acá se da en una fase líquido-gaseosa. ¿Qué significa? Que el CO2 primero viene, ¿ya? Y reacciona con el agua. Con el agua. ¿Qué me genera? Me genera ácido carbónico. HCl.
Ya, este ácido carbónico, chicos, es lo que yo voy a utilizar. ¿Para qué? 4, 2, 6, está bien. 3, ácido carbónico. Ya. Cuando este ácido carbónico viene y se encuentra con el hidróxido de calcio, recordemos, chicos, química general, cuando yo hago una conjunción entre una base, que en este caso es el hidróxido de calcio, y un ácido, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una reacción de neutralización, en la cual yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener carbonato de calcio, CaCO3. ¿Qué sucede acá? Los dos hidrógenos salen de acá y se vienen con el calcio. ¿Ok? De tal manera que me genera este carbonato de calcio más agua. ¿Ok? Una reacción bastante sencilla. Entonces, aquí, ¿qué se me va a obtener como productos finales? Como producto final, jóvenes, se va a obtener carbonato de calcio más agua. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera reacción, en la cual voy a tener una neutralización y precipitación. Sucede que el carbonato de calcio, jóvenes, es un compuesto que ustedes lo conocen muy bien, lo han visto segurísimo. Es el compuesto, el sarro, es el sarro que está presente en las calderas, ¿ya? Lo que se acumula en la parte de abajo, ese es el carbonato. Ese es el carbonato de calcio. Y es un compuesto que precipita, si se han dado cuenta. Mientras nosotros lo vamos calentando, eso se va quedando en el fondo. Todo el tiempo se va quedando en el fondo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta reacción, y si queremos que se precipite, va a precipitar. Solamente hay que subirle un poco la temperatura. Entonces, en este caso no necesita catalizadores, es simplemente esa reacción. ¿Ok? Vamos con la siguiente. ¿Hasta aquí se entiende? La primera reacción, chicos, es una reacción que se ve en el laboratorio. Si quieren saber exactamente en cuál, se ve en el laboratorio de análisis elemental del carbono. El hidrógeno. Por si acaso, si les llegaran a preguntar, ¿eh? La reacción sería esta. ¿Alguna pregunta con respecto a esta reacción, chicos? Es bastante sencilla, no es una neutralización simplemente. Bien, pasamos a la siguiente parte. Uh, Ya. Para la siguiente parte, jóvenes, vamos a tener un clásico, una combustión. La combustión, chicos, es una reacción que ustedes tienen que saber bien. ¿Por qué? Porque es una clásica orgánica. ¿Ya? Si yo tengo metano más oxígeno, ahora aquí tengo que colocar el catalizador. Chicos, consulta, a ver, pregunta. ¿Qué necesito para que una reacción de combustión se dé? Necesito combustible, metano, comburente, oxígeno, pero necesito algo más, dos cosas más. Para prender un fuego, chicos, ¿qué necesito inicialmente? ¿Cómo prenden fuego en sus casas? Al momento de hacer su tecito, cocinan. ¿Cómo prenden fuego? ¿Qué creen que se necesita, chicos? Una energía de activación. Correcto. Muy bien, energía de activación, una chispa, ¿no? Entonces aquí le vamos a colocarle, ¿sí? Colocarle este símbolo. Vamos a colocarle. Este símbolo significa que yo le estoy dando energía o calentamiento, ¿ya? Una chispa. De tal manera que esta chispa lo que va a hacer es iniciar la reacción y posteriormente esta reacción sigue una reacción en cadena, ¿no? Y eso es lo que desencadena el fuego, ¿correcto? Que es una reacción química, simplemente una oxidación. Ahora, cuando una combustión es completa, creo que eso les preguntó el Inge en su segundo parcial, ¿no? Le dijo, la combustión es completa, le dijo, ¿no? Y les dio metanol y no sé qué otros compuestos más. Ya, cuando una combustión es completa, ¿qué es lo que me va a liberar siempre? CO2, ¿correcto? ¿Y qué más me va a liberar? Siempre agua, ¿ya? Esto, chicos, nunca se olviden.
Cuando una combustión es completa, me libera CO2 y agua. Cuando una combustión es incompleta, lo que me va a liberar es, si es en el caso, llegarán a preguntarles, si es una combustión incompleta, es más monóxido de carbono, ¿ya? ¿Qué sucede durante la combustión completa? Yo voy a tener exceso de oxígeno. Al tener exceso de oxígeno, no va a faltar comburente para el combustible, por lo cual la reacción se puede dar bien y todo lo que se combustione va a convertirse en energía y a liberar CO2. Pero si no tengo oxígeno suficiente, va a faltar comburente al combustible, por lo cual va a pasar a ser monóxido de carbono. Es decir, menos de la energía que debería liberar se libera y aparte se genera un producto indeseable, que este es conocido como el hollín, lo que tiñe las ollas, ¿correcto? Eso. Entonces, esta sería una combustión incompleta. ¿Ya? En este caso no nos especifica. Entonces, si ustedes, digamos, hace rato en el examen, podrían ganarse un punto extra, ¿no? ¿Quién sabe? Esta sería combustión completa y esta sería combustión incompleta. Ahora, ¿qué más liberan esta reacción cuando se da? Libera energía. ¿Ya? Entonces, yo ahí preguntaría si colocamos también la energía que se libera. Se coloca simplemente así como H, entalpía de reacción, significa, ¿ya? Bien, entonces la primera que se da es que se genera una combustión completa, se genera CO2 y agua. Y por último, si es que es incompleta, es CO2 más monóxido de carbono más agua. Bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Todo bien con esta reacción? Bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Ya? En la reacción 3 yo tengo acetato de sodio, ¿ya? Que es el CH3CONA, más óxido de calcio, que en realidad este es el catalizador, y hidróxido de sodio, claro, pero te lo colocas como, ya, o hidróxido de sodio. Ya. En realidad, chicos, en esta reacción, lo que realmente sucede es que el hidróxido de sodio reacciona con el acetato. Esta reacción es una reacción de descarboxilación, se llama, ¿ya? Es una reacción de descarboxilación. ¿Para qué sirve una descarboxilación? Bueno, al menos en este caso. En este caso lo que se hace, jóvenes, es eliminar la parte del COONA, es decir, la parte del carboxilo. Esta parte acá se elimina. ¿Para qué? Para generar un alcano. En este caso va a ser metano. ¿Ya? Entonces, ¿qué se genera en este caso, chicos? Vamos a generar uno, CH4. ¿Ya? Que este es el alcano que se genera debido a la liberación de este compuesto. Todo este compuesto sale, chicos, ¿ya? No se toma en cuenta. Ahora, ¿qué más sucede acá? Vamos a tener un compuesto que va a ser, si no me equivoco, el carbonato de sodio. Ya. Chicos, espérenme un ratingo. Ya, tengo que tener una cosilla. Espérenme un ratingo, por favor, vengo. Ya, seguimos, jóvenes. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, buenísimo.
A ver, para la descarboxilación, ¿qué es lo que sucede? Lo que realmente pasa, en realidad, esta reacción yo pienso que está mal planteada. No va así. Va hidróxido de sodio, porque es lo que reacciona. Y aquí va óxido de calcio. El óxido de calcio va a ser un catalizador también. Y acá algo importante que también hay que agregar es el calor. Esta reacción necesita de calor para funcionar. ¿Ya? ¿Qué me genera? Me va a generar metano más carbonato de sodio. ¿Ya? ¿Qué sucede? Esta molécula de acá, toda esta molécula de acá, sale de la molécula, sale de completamente de la molécula, chicos, ¿ya? Y ahí es donde se me genera el Na2CO3, que es el carbonato de sodio. Lo más importante de esta reacción es el metano, ¿ya? ¿Esta reacción se da en laboratorio? Sí, se da en laboratorio. ¿Cómo se hace? En un tubo de ensayo se coloca óxido de calcio y hidróxido de sodio, bien molidito, se lo calienta y ya eso, ese vapor que desprende, porque este va a ser en fase gaseosa, ¿ya? Este es el metano, ¿ok? Y ahí en el mismo, ¿cómo se dice? En el mismo vaso precipitado, perdón, en el mismo tubo de ensayo se queda el carbonato de sodio, ¿ok? Eso es al menos por esta reacción, chicos, ¿ya? En la descarboxilación para obtención de metano. Esta reacción, chicos, se ve en la obtención justamente de alcanos, ¿no? Bien. Ahora, por último, esta de acá, CH4Cl2. ¿Cierto? Una ecuación. CH4 más Cl2. Ok. Cuando yo tengo CH4 más Cl2, chicos, ¿de qué se trata? Se trata de una halogenación, ¿correcto? Ahora, cuando yo estoy hablando de una halogenación, jóvenes, ¿qué condiciones creen que necesito? ¿Aquí creen que necesito alguna condición especial? ¿Necesito temperatura? No sé, a ver, ¿ustedes qué piensan, jóvenes? ¿Creen que necesito algo en específico o no? No sé si esto les enseñó el Inge este tipo de reacciones. Bueno, creo que no. De todos modos, yo les puedo mandar un PDF donde ahí lo tengan las reacciones, pero a ver, les explico. Esto, chicos, se llama una reacción de halogenación de alcanos, ¿ya? Para la halogenación de alcanos, chicos, yo necesito condiciones especiales, sí o sí. Necesito, o en todo caso, temperatura, o en todo caso, luz ultravioleta, ¿ya? Luz ultravioleta, H. Ya. Ahora, ¿por qué necesito esto? Porque los halógenos, chicos, necesitan, en realidad más que los halógenos, el alcano. El alcano necesita de muchas condiciones para poder reaccionar. Un nombre, por ejemplo, de los alcanos significa parafina. ¿Qué significa eso? Parafina en, bueno, no me acuerdo en qué idioma, pero significa poco reactivo. Creo que es en griego. Significa poco reactivo. Entonces, como nosotros tenemos aquí un alcano, que en este caso es el más pequeño, es el metano, para hacerlo reaccionar necesitamos temperaturas altas. ¿Cuánto aproximadamente? Necesitamos entre 250 y 400 grados Celsius para que reaccione, ¿ya? O en todo caso, también necesitamos luz ultravioleta, ¿ya? Necesito los dos. ¿Por qué? Porque si no, no va a reaccionar, chicos. Es muy difícil hacerlo reaccionar este compuesto, ¿ya? Una vez que yo tengo entre 250 y 400 grados Celsius, ¿qué es lo que va a suceder acá? Voy a hacerlo acá mejor, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que va a suceder? El metano, que es este compuesto, lo voy a desglosar. Ya, tiene sus cuatro hidrógenos, ¿no? Sí, listo. Y le voy a agregar el cloro, que el cloro es así en estado atómico, ¿no? En estado molecular, cloro gaseoso. Perfecto. Cuando yo hago reaccionar, chicos, yo les dije que necesito entre 250 y 400 grados Celsius y aparte necesito luz ultravioleta. Ya. ¿Para qué necesito todas estas cosas, chicos? La luz ultravioleta
Lo primero que va a hacer es lo siguiente. Este cloro, jóvenes, lo va a separar en dos partes. Lo va a separar en cloro radical libre. ¿Ya? Y este mismo cloro se coloca acá. ¿Ya? Ahora, este radical cloro, chicos, se conoce como un radical libre. ¿Por qué un radical libre? Porque el cloro, cuando se separa, ambas partes sufren una ruptura, se llama homolítica. ¿Homolítica por qué? Porque ambos lados son iguales, son simétricos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama radical libre? Porque cuando esto se rompe, aquí tengo un cloro que no tiene electrones de más y tampoco tiene de menos, es decir, no tiene ni le sobran ni le faltan, está completo. Pero ¿qué sucede? El cloro ya de entrada es un compuesto muy reactivo. Entonces, cuando sufre esta ruptura, me genera un radical libre que tiene un electrón, o sea, conserva su electrón, ¿ya? Pero suele ser una molécula muy reactiva, muy reactiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder durante esta reacción? Cuando yo genero este radical libre, este cloro libre, viene y ataca a esta molécula, ¿ya? De tal forma que lo que hace es invadir al carbono, de tal forma que uno de sus hidrógenos se rompe y sale de la molécula. Entonces, yo voy a tener acá un CH3, así, ¿ya? Y acá, donde debería haber otro hidrógeno, ¿correcto? Mejor lo voy a hacer así. Ahí para que conserve la forma. Ya. Aquí, donde debería ir el hidrógeno, va a ingresar el cloro. Entonces, este cloro viene acá. Este cloro viene acá. ¿Se entiende, jóvenes? Esto de acá se le conoce con el nombre de sustitución. Sustitución radicalaria. ¿Ok? En la cual, ¿qué va a suceder? El hidrógeno sale, el cloro entra. Listo, es una sustitución, chicos. Uno entra, el otro sale. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con el que sale? Por la ley de la conservación de la materia, no va a desaparecer. Ya no es como que esto sale y listo, nunca más lo veo. No. Lo coloco acá y ahora vean, como este compuesto va a salir de acá, viene y se une con este cloro, con el cloro que quedó libre. ¿Y qué me genera? Me genera este compuesto, que le vamos a conocer con el nombre de uno. Bueno, en este caso no es necesario especificar posición, clorometano, ¿ok? Ese sería su compuesto este de acá, clorometano. Y ahora yo les pregunto, hidrógeno más cloro, ¿a qué les hace recuerdo, primos? Ácido clorhídrico. Correcto, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces se da una sustitución radical en la cual el hidrógeno sale de la molécula debido a la ruptura homolítica que se da acá. ¿Ya? Y una vez que el hidrógeno sale, viene y se agrega con este cloro y me genera un ácido clorhídrico y clorometano. Entonces, esta sería la respuesta a la última pregunta. Inciso D. Acá. Y listo. No sé si se entendió esta última parte, chicos, del cloro. Es bastante sencilla, es una sustitución. El cloro entra, el hidrógeno sale, me genera ácido clorhídrico y clorometano. Y esas son sus condiciones especiales que tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta, chicos, algún detalle, no sé. En el inciso C, la pregunta estaba mal planteada o porque el óxido de calcio estaba ahí. O sea, sí es catalizador de sí, ¿no? Está mal planteada, porque el catalizador ahí es el óxido de calcio.
No, no va al caso ahí el hidróxido de calcio primero. El óxido de calcio, perdón. Siempre lo que se hace reaccionar es con el hidróxido de sodio. Mm, Yo creo que capaz ahí sea tal vez una trampa. O sea, quería que tal vez que lo ordenen, creo yo. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Porque las reacciones usualmente de este tipo son bastante pragmáticas. ¿Qué me refiero con pragmáticas? Se mantienen. Casi no hay mucha variación en este tipo de reacciones. Casi siempre es lo mismo. Es decir, casi siempre vas a tener exactamente las mismas reacciones. Obviamente, ¿cómo se dice? Cambian un poquito en el sentido de que vas a tener otro compuesto tal vez más largo, lo que sea, ¿no? Pero los reactivos son los mismos. Y donde va a atacar siempre es al mismo grupo funcional, que en este caso es esta parte acá, el acetato de sodio. Más o menos por eso sería. Ok. No sé si tienen alguna otra duda, chicos, alguna pregunta. Consulta. ¿Todo claro, chicos? Sí, Pi. Ya, ok. Hágame un favor. Voy a cortar esto. Bueno, esto